Pateco, el sepulturero. Se dice que Pateco era un sepulturero que trabajaba en el cementerio Santa María Magdalena de Patsis del Viejo San Juan durante el huracán San Ciriaco en 1899. Debido a las epidemias y a la elevada cantidad de muertes, por lo que la comitiva fúnebre podía acompañar al difunto únicamente hasta los portones de la entrada del cementerio. Pateco debía recibir los cadáveres en la entrada del camposanto y se encargaba de llevarlos para darles cristiana sepultura. De ahí surge la expresión "se lo llevó Pateco". Otra teoría sugiere que Pateco proviene de la palabra pateta, que se traduce como diablo. El cementerio Santa María Magdalena de Patsis, a pesar de ser considerado como el museo al aire libre más importante que tiene Puerto Rico, a lo largo de los años ha sufrido daños en sus esculturas artísticas y en las históricas tumbas de los próceres puertorriqueños que allí descansan, debido a rituales, actos obscenos y robos.